Bueno, volvemos en el simbionte, Juan de Cómics para Todos, Fran de Movimentarios, y hoy os vamos a dar un programa un poco distinto, coincidiendo prácticamente con las fechas de la Cutrecon que tanto le gusta aquí a los amigos de Movimentarios. Vamos a hablar de pelis de cómic cutres. No quiere decir que sean malas, no quiere decir que no les tengamos cariño, no quiere decir que no haya cosas que molen en esas películas, pero son cutres. Son cutres, producto de la época, producto del presupuesto, producto de lo que sea, pero son películas que se han quedado en nuestra memoria como la antítesis de un Vengadores, básicamente. Tal cual. Entonces, pues de esto hay muchas. Hemos decidido sorprendernos mutuamente, hacer una lista de 5 cada uno y contaros un poquito cosas de ellas. Puede ser que coincidamos porque la verdad es que no lo sabemos. O sea que a lo mejor no son 10 las películas que os damos, a lo mejor son 8 o 9, pero... Sí, van a salir más. pero saldrán más cosas en la conversación. Así que nada, te dejo romper el fuego, que empieces tú. Vale, a ver, para mí lo fácil habría sido hacer una edición o dos de la Cutrecon. Cutrecon tiene un leitmotiv todos los años y hace un año o dos fueron los superhéroes. Entonces hubo películas ahí, se puso juego el pato, por ejemplo. No le ha tocado porque sé que le tienes cariño, igual que tú me has respetado otra que yo me sé. Entonces habría sido fácil. No vamos a hacer spam, digo spam. O sea, habría sido fácil, pero bueno, podéis mirar la programación de ese año y tenéis otra guía ahí de películas que se hicieron. En mi caso, yo he tirado más por la vena deportiva y me acuerdo de ver, muy jovencito yo, tendría yo como 13, 14 años, una película que vi con toda la emoción del mundo porque vi al personaje con la armadura y fíjate que a mí la armadura me la vendieron. Y luego, claro, vi eso en movimiento, vi la interpretación, vi la trama y dije, jo, hasta yo con 13, 14 años estoy viendo que esto está mal. Y me refiero a Steel, aquella película con Shaquille O'Neal, que se supone que debería haber sido un spin-off de Superman, porque este personaje proviene de Superman, y es que fue una chusta enorme. O sea, básicamente le convirtieron en un herrero del Bronx, una cosa así, o eso tengo en la memoria, y claro, evidentemente no sabía interpretar, Shaquille O'Neal no tenía ni idea de interpretar. No. Iba a haber sido otro personaje que lo tenía por ahí, pero ¿por qué pusieron entonces a este tío? Así iban a haber cogido a Wesley Snipes para hacer este personaje, pero los directivos dijeron, no, Shaquille O'Neal va a vender más muñequitos que Wesley Snipes, porque claro, era una estrella de la NBA por entonces, estaba en su prime. Como Pues ya metamos en contexto, todavía no había hecho Blade. No había hecho Blade, no había hecho Blade. Entonces claro, llega este personaje, la trama, si la piensas, es muy de los Nuevos 52, de esos cómics, por toda la trama que tiene y tal, pero es que realmente este personaje es un tío de barrio que de repente se construye una armadura, también un poco al estilo Iron Man, que en los cómics de hecho es un personaje que tiene pasta, pero aquí no tiene pasta, es un tío, como digo, de barrio. Se hace una armadura y se pone a pelear contra los villanos. Como guiña a Superman, lo único que aparece es que tiene el tatuaje y él dice en algún momento, yo no soy el hombre de acero en la película, pero se hace conocer, se da a conocer como Steel, simplemente. Va con su martillo, un martillo enorme también que es completamente impracticable de manejar, o sea, no sé cómo no le meten una puñalada llevando ese martillo. Y no tiene poderes ni nada, evidentemente, porque este es un personaje que no tiene poderes. Dando contexto, este personaje surge tras la muerte de Superman en los cómics. Tras la muerte de Superman surgen varios cómics, surge un Superman como más jovencito, surge el Cyborg, y surge este, que es un personaje que dice, vale, voy a cogerme una armadura, me voy a plantar la S de Superman aquí, y yo voy a ser el hombre de acero, voy a ser... y ya está, se hace Man Steel, el hombre de acero. Y la gente dice, ¿eres Superman? Y dice, no soy Superman. Él siempre lo dice desde el principio en la ficción, dice, no soy Superman. Pero hace la justicia. Y llega este personaje sin poderes y también sin carisma en el cine y claro, se carga toda esa trama que estaba muy interesante y que consiguió mantener vivo al mito de Superman durante una época en la que se supone que estaba muerto y que bueno, ya sabemos que lo volvió, etc. Tenía por ahí una anécdota que mucha gente habrá visto la serie de Superman y Lois y el personaje que aparece, que se llama John Henry, que va con una armadura también y con su arma y demás, es este personaje, es Steel. Pero también le han dado una trama diferente, no viene de la muerte de Superman, sino que Superman en la serie, esto no se puede porque la serie está estrenadísima ya, Superman ha matado a su familia y demás, entonces él viene con esa ganas de vengarse, viene con su hija, normalmente en los cómics está con su sobrina, o sea, cambian ciertas cosas, pero bueno, igual, DC también juega con el multiverso, sobre todo desde Tierras Infinitas, y cambiaron eso. Y ese personaje
el Superman y Lois está muy bien aprovechado. Ese sí que está bien reinventado. Pero el de Shaquille O'Neal es que no... O sea, fue para goce y disfrute de un famoso que quería tener una película, básicamente. Sí, la verdad es que sí. Sobra decir que en esta coincidimos. Estaba también en mi lista, así que... Ah, ¿sí la tenías? Pues, por supuesto. Ah, bueno, a mí me he dicho, tendrás cosas que decir entonces. Steel es francamente, creo que de lo peor que se puede hablar. Pero claro, el problema aquí, y aquí es donde puedo aportar alguna cosa más, y con un nombre muy curioso, porque claro, el director y guionista de esto es Kenneth Johnson. Y Kenneth Johnson, para quien no le tenga ubicado, es el tío que creó V. Sí, sí, sí. Y por ejemplo también estaba entre los creadores de la mítica serie de The Incredible Hulk de los años 70-80. O sea que es un tío que, bueno, pues que tenía experiencia en todo esto, ¿no? Interpretar un personaje de Claro. cómic. A ver, él, también es verdad que él en varias entrevistas dejaba muy claro que él no ha leído un cómic en su vida, que le daban un poco igual, y entonces lo que él hizo fue, le dijeron, tú haces una película de Steel, perfecto, y entonces él se inventó todo lo que había alrededor. Por eso no tiene nada que ver con el cómic, ¿no? Y es verdad que ahí se pierde mucho por lo que tú has contado, o sea, este es uno de los 4 personajes que surge después de la muerte de Superman para tratar de sustituirle, solo que como tú bien decías, no dice ser Superman. Este únicamente quiere hacer su función para proteger a la gente de Metrópolis. Entonces no tiene nada que ver. Es su suplente, es el suplente. Él dice, oye, no hay un Superman, pues algo hay que hacer. Y entonces se crea la armadura con su martillo y sale a por los malos. Ya está. Pero él no dice ser nunca Superman, ¿no? Esa es un poco la diferencia con los otros 3, que sí se plantea la posibilidad de que puedan ser el auténtico Superman que haya vuelto, ¿no? Esa es un poco la diferencia. Y por añadir también otra curiosidad del personaje, para quien quiera por ahí investigar, John Henry Irons sale en el guión del Superman Lives de Tim Burton. Ah, mira. Y sale como una especie de redención, porque Warner lo que quería... bueno, hay una escena en la que hay un ataque de Lex Luthor Brainiac y él aparece como la figura heroica y muere. O sea, era la redención que Warner le quería dar a Shaquille O'Neal porque le querían de nuevo para el papel. Sí, pero le querían matar. Y le querían matar para decir, pero te matamos como un héroe. ¿Sabes? Era un poco la... Vas a acabar bien. Claro, vas a acabar bien el desastre este que hemos empezado, ¿no? Porque dado que fue una imposición suya, pues al final... Un poco lo que hicieron con Michael Keaton en Flash. Por ejemplo. O sea, que, pero bueno, sí, ese agradecimiento, ¿no? Por los servicios prestados, que parece ser que quería... No me digas que has metido Flash en este programa. No. No. Sin embargo, la que decíamos que a lo mejor él podía haber metido, y yo puedo entender que la gente la meta, es Spawn. Spawn se estrenó en torno a esta película también. Sí. El año 97 fue muy duro para el seguidor de porque también fue Batman y Robin. Batman y Robin, exacto. Entonces, claro, sí que es verdad que fue para DC. La gente que piense que DC en estos años ha tenido una época tumultuosa, el 97 fue muy duro. Fue muy duro. Fue muy duro. Fue durito. Y fueron además, todo a taquilla, todo a cine, y fueron tropezón. Sí. Y a lo mejor Warner está pagando hoy en día todavía entonces, lo del 97, quién sabe. El dar vueltas, se le da muy bien a... Pues mira, esto no estaba premeditado, hemos coincidido en la primera ya de entrada. Propon tú a ver cuál tienes. Venga, vamos a cambiar de universo superheroico, por seguir un poco con los pijamas, y nos vamos a ir al Capitán América de 1990, dirigido por Albert Pyun. No creo que haga falta presentar mucho al Capitán América, personaje de 1940, creado en pleno ambiente de guerra mundial, aunque Estados Unidos todavía no había entrado, pero mítica aquella portada en la que el Capitán América le pega un puñetazo a Hitler, o sea que ya estaba pensado un poco para decir que América venía a salvarnos a todos, y que el capitán pues era un poco la punta de lanza, ¿no? De todo esto. Joe Simon, Jack Kirby son sus creadores. Jack Kirby, por cierto, que esto muchas veces no se sabe, 25 años antes de la era de oro de Marvel, cuando realmente Stan Lee entra en juego y crea los Cuatro Fantásticos, y a partir de ahí todo, ¿no? Jack Kirby ya lleva muchísimos años en la profesión y siendo un auténtico genio. Para goce y disfrute de los detractores de Stan Lee. Entonces, bueno, ¿qué tenemos en esta película? Pues para empezar, un traje de plástico, súper raro, pero que quiere ser traslación directa del TVO. Entonces, claro, no se llevaban las armaduras, ni los Kevlar, ni los... No. Eran trajes de tela y ya está, y no pasaba absolutamente nada. El rollo de hacer traje táctico, como se hizo tanto en el Batman de Nolan, el Expandex, ¿no? Del que se reían tanto en el X-Men de Bryan Singer, con todo el acierto del mundo, y en esa broma que nos reímos todos los que estábamos sentados en el cine, que habíamos leído un cómic alguna vez. Y bueno, pues ese Capitán América, claro, es que parece que nació fuera de su época, porque vamos de 1990, es decir,
un año después del bombazo de Batman. O sea, el cómic ya era otra cosa para el cine. O sea, o por lo menos había visto esa Se había posibilidad. encontrado una fórmula más correcta. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Capitán América nace de la era económicamente oscura de Marvel, ¿no? Que es cuando para subsistir tuvo que empezar a vender derechos a punta pala a gente que no tenía intención de hacer películas ni medianamente serias ni de mucho presupuesto. Entonces, el Capitán América es una de las que cayó en manos de la Canon. Pero la Canon, que estaba a otras cosas y probablemente arruinándose con Superman, pues tuvo que vender ciertos derechos, hubo, bueno, pues una ruptura ahí entre Golan y Globus y tal, entonces, pues bueno, pues al final Golan dejó la compañía, se llevó ciertos proyectos a una nueva productora que la había montado, que era 21st Century. Y entonces uno de esos proyectos era el Capitán América. Cuando uno ve la película, si la ve con ojos de niño, el primer cuarto de hora es súper ilusionante. Es cutre, es serie B, pero es el Capitán América enfrentándose contra Cráneo Rojo. En la misión original, en la que el Capitán América al final acaba subido a un misil y acaba enterrado no sé dónde para quedarse helado durante 40 años. Y lo ves y dices, lo compro. Vale. ¿Y entonces qué hace la película? Quitar de escena Cráneo Rojo. Se opera. Se hace la cirugía estética para tratar de ser normal. Otro actor que quería salir. Te has cargado a Cráneo Rojo, literalmente. Entonces ya tienes un mafioso feo durante el resto de la película. A los Dick Tracy ahí. Horrible. Dick Tracy, no os preocupéis, no va a estar en este programa. No, y además es de ese mismo año 90. Lo digo por si alguien quiere comparar maquillajes. O sea, Joder, Dick Tracy estaba guay. Claro, ¿no? Y si no recuerdo mal, nominado al Oscar, además. Sí. O sea, comparemos. Es que la comparativa es lo que destroza a este Capitán América. Es verdad que entonces Marvel no tenía absolutamente nada. No estaba en Marvel Studios. No pensemos en Marvel como lo que es hoy en día, porque sería un gravísimo error. Claro. Sobre todo hay que pensar en eso, en esa fragmentación de derechos, pues yo qué sé, que hace imposible pues, que alguien pudiera pensar en un Vengadores, que podía salir proyectos de vez en cuando. Pues, ¿te acuerdas del Spider-Man de los 70 de la tele? Del Increíble Hulk, la masa aquí en España durante muchos años. Series animadas, todo eso. Claro, o sea, no tiene nada que ver. Es otro rollo completamente diferente, ¿no? Y la película, al final, tiene un aspecto muy cutre, ya no solo por los efectos, que el lanzamiento del escudo pues es lo que es, ¿no? Es un frisbee. Es un frisbee un poco más grande. Sí. No solamente por el traje, que al final, pues bueno, pues intenta ser medio resultón, pero le ves la mitad de la película sin máscara, que en aquella época sonaba como más raro, aunque luego es verdad que Marvel Studios con el Capitán América especialmente lo ha hecho y lo ha hecho bien, pero entonces parecía raro, ¿no? No tienes un actor de peso en la película, aunque sí que es verdad que hay uno al que yo le tengo mucho cariño, que es Ronny Cox, que hace de presidente de Estados Unidos y que en los años 80 apareció en un montón de películas si le buscáis y era un tío bastante solvente, tenía su planta, ¿no? Cuentas con un protagonista que tampoco tenía mucho carisma y que lo que más ha aportado a la historia es su apellido, porque es Matt Salinger, que era el hijo del escritor del Guardián entre el Centeno. Sí, Él, por lo visto, bueno, también por lo que he leído, era muy celoso de esa relación, no quería tampoco aprovecharla ni hablar mucho de su padre y tal. Y, por ejemplo, su hermana publicó un libro con la relación con su padre y todo esto. Entonces, él guardaba un segundo plano mucho más discreto en ese sentido. Bueno, ¿no? quería hacerse su camino sin depender a lo mejor del nombre del padre. Claro, entonces, pero bueno, al final dices, no has conseguido, no eres el Capitán América, no eres Steve Rogers, es raro. Y como muestra de que la película pues es bastante fallida, aparte de los escenarios, se rodó, si no recuerdo mal, en Bosnia, en un país balcánico seguro, pero quería parecer Italia. Entonces era una cosa un poco extraña y el detalle definitivo es que la película, por irónico que pueda parecer, se estrenó en cines en prácticamente todo el mundo, pero no en Estados Unidos. Entonces, si en Estados Unidos no eres capaz de convencer a la gente para ver al Capitán América, pues te das cuenta de que... O sea, ni siquiera te atreves con tu mercado local, eso dice muy poco, claro. Efectivamente. Entonces, bueno, pues yo qué sé, yo creo que intentaron un poco por aprovechar el tirón de Batman. Ah, superhéroe. Y claro. De hecho ves los carteles de Capitán América y hasta parece algo. Los que sacaron en la época y los que después en las versiones de vídeo. Estamos hablando de una época en la que los cartelistas... todavía había cartelistas que dibujaban a mano y la composición de la imagen de un cartel estaba muy bien estudiada, más allá de lo que era el marketing de poner a ciertas caras en la pantalla. Y en esta película no había caras. No había caras ninguna. Y hasta la foto fija, ¿eh? La foto fija de este Capitán América aguanta. Y de hecho hay muchas fotos, yo me acuerdo de una especialmente, que está el Capitán América así con el escudo, que es una viñeta de John Byrne. Literalmente. Y la ves y dices, ostras, pues es verdad que el aura del cómic parece tenerla. Luego ves la peli y a los 15 minutos, cuando acabas hasta iniciar, se te pasa. Entonces ese es el gran problema de cine. Pero sí,
cutre. Qué pena, qué pena. Bueno, yo no la he visto la película, he visto para escenas y es como me recuerda siempre, parece un Capitán América de fiestas de cumpleaños. ¿No? Me recuerda algo así. Sobre todo cuando tiras el lanzamiento del escudo, es como coger la tapa de la basura y hacer el tonto con los amigos en el jardín. Es una cosa así. Vale, yo he traído, has mencionado Century y la época mala de Marvel. Nos vamos a salir del rollo de superhéroes, pero nos vamos a ir a Fox, a la ya extinta Fox. Porque ahora el Searchlight de 20th Century, para mí eso no existe. Ni nosotros existimos para ellos, ya hablaremos de eso algún día. Y me voy a Garfield. Evidentemente, espero que la gente sepa que Garfield era una tira de viñetas, que eran unos cómics. Deberían. Se sacan... además, he hecho un poco de trampa y voy a hablar de las dos películas de Garfield, la de 2004 y la de 2024. Uno dice, ¿por qué 20 años de diferencia entre una película y otra? Pues porque es que la verdad es que se cargaron al personaje en las dos. Especialmente dura para mí fue la de 2004. Me gustaba mucho Garfield. Yo me acuerdo cuando me traía mi abuelo, mi padre, Mi Pequeño País, ese dominical que se daba en el país, que eran unos cómics con cómics de Escobar, de Ibáñez y demás. Y venía a veces, y Spirit, y a veces porque venía Mott y también había Gormit, sabía un poco de todo. Y eso era un nicho de artistas que en esa época tuvo que ser maravillosa para ellos. Y tenían que pelearse seguramente para salir en ese pequeño país, porque estaban muy guay. Y llegaba mucha gente, y para mí, en mi caso, hizo aficiones. Y pues uno de los cómics que siempre deseaba que hubiese en el dominical pues era Garfield. Y evidentemente siempre me gustaba que al final viniese el tercero de Percebe. Me encantaba. Entonces yo leía Garfield y tenías un personaje que era sarcástico, que era vago a más no poder, que era un glotón, que era muy tranquilón, tenía una pachorra tremenda. Y claro, y con mala leche, tío. Y tenía mala leche, sí, tenía mala leche, sobre todo con la ironía y demás que tenía. Y sacan una película en 2004, y digo, qué guay, una película de Garfield. Voy al cine, pagué entrada por ver esa película. Y de repente veo que me ponen a Carlos Latre con el personaje, no porque tenga nada en contra de Carlos Latre, era la época fuerte de Carlos Latre, cuando Crónicas Marcianas y demás, entonces claro, pues como ahora cogen un famosito para doblar, esta película fue de esas películas que hizo en contra de famosos que doblaban personajes, porque hay gente famosa, que yo rompo una lanza en ese sentido, que dobla muy bien, que dobla bastante bien, que sabe poner voz, que sabe modular y sabe sincronizarse bien con el personaje. Carlos Latre se dedicó a hacer lo suyo, y por entonces hacer lo suyo era hacer voces de la Pantoja de Puerto Rico. Entonces tienes todo el rato en la película a Garfield diciendo y eso, y no sé. ¿Qué dices? O sea, ¿qué estás contando? O sea, aparte que había una serie en los 90 donde tenías una voz de Garfield con un actor que además era el mismo, que no tengo apuntado su nombre por desgracia, creo que no lo tengo apuntado, pecado mío, que doblaba también para Latinoamérica. Y era una voz muy seria, hablaba así, con bastante tranquilidad y tal, y pegaba perfectamente con el personaje. Es que era perfecto para el personaje. Era tremendo. Y Carlos Latre se lo cargó. Aparte, ya no es solo eso, evidentemente, ya he dicho que no tengo nada en contra de Latre. La película convierte a Garfield en un personaje dicharachero. Que baila, que salta, que hace chistes. No es eso, es que ni de lejos eso. No hay... Incluso hay veces que Garfield se pone a filosofar. Ni eso, no es Mafalda, evidentemente, pero sí que filosofa y se ríe de más. El personaje del dueño igual, pierde completamente su sentido. La película lo hacen también para meter otra estrellita de turno como Jennifer Love Hewitt. Como, a ver, ¿qué está pasando aquí? Si encima lo ves en versión original, pasa una cosa muy curiosa. Y es que Bill Murray pone la voz de Garfield. Y dice, vale, Bill Murray me puede pegar para Garfield. Sobre todo por los personajes tan típicos que hace también de un tipo amargado, sarcástico, que la gente quiere, pero a la vez odia porque siempre te salta con respuestas que no te molan. Pero Bill Murray cogió el personaje porque el director se apellidaba Coen y él pensaba que era Coen de los hermanos Coen. Pero no leyó bien el apellido, el tema de las H's intercaladas, pues debe ser que no lo controla, y era otro Coen. Y ya había firmado y tuvo que hacer el doblaje del personaje porque había firmado pensando que era un Coen distinto el que iba a hacer esta película. Después eso, lo que digo, hicieron después una película en 2024, pero era animada. Ahí sí que contaron con el doblador original, pero para hacer al padre de Garfield. Se inventaron al padre de Garfield y la pifia de esta película es que convierten a Garfield en un aventurero. Impresionante, impresionante. Sí, esta película es un road trip en el que Garfield sale y se va de aventuras fuera de casa. Cuando Garfield salir de casa le cuesta la vida. Sí. Está con su lasaña y demás y vamos a comer lasaña hoy.
Y le cuesta la vida, es que le cuesta muchísimo. Con el animador de Chicken Little, que además es una película guay, que fue el que hizo los efectos en Rocketeer, que es otro cómic. No va a estar Rocketeer aquí, No, no, ni mucho menos. Le tenemos mucho cariño a Mucho Rocketeer. menos. O sea, tranquilos, pues como ya os dijimos que iban a salir más títulos. Ya haremos una de reivindicables. Sí, es verdad que hay que hacer algunas de... Las rescatamos de ultratumba, de que las salvamos. Y de hecho yo no descartaría que Marvel sacase algo de Rocketeer, que lo metiesen más dentro del MCU. Técnicamente la película tiene una animación que estaba bastante bien, pero es eso, es que no está ni la pereza ni el cinismo de Garfield, no está nada de eso. No, no hay nada. Yo creo que la animación es lo que me salva de pensarla en cutre. Pero sí, coincido plenamente. Es más por la primera, esto es todo más por la primera, que además era una época en la que la animación... y mira que había habido películas como Roger Rabbit y cosas de Jurassic Park y todo. Sí. La animación, imagen real con animación, oye, no es como hoy en día, pero ya había hecho sus pinitos. Sí. Y aún así pecaba bastante la continuidad que se dice, que es cuando un personaje real mira al personaje y parece que está en otro sitio, la continuidad estaba bastante mal. No funcionaba para nada la película. No, la verdad es que no. No. Así que aquí he metido un 2x1, pero tengo más. Bueno, no pasa nada. Ya que nos hemos salido de Marvel y DC, pues yo también me salgo. Vamos a dar un viajecito en cine hasta el 96, en cómic un poquito más atrás, para hablar de Vampirella. Oh. Esto sí que es terror, pero del malo. Y aquí ya no que se acutre, ya es que es salvaje. O sea, porque la película la dirige Jim Wynorski, que es un tío especialista en películas de serie B, cutres, hasta pornográficas. O sea, lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo de la industria. Toda la caspa, ahí está. Toda la caspa. Bueno, pues dice que Vampirella es la única película de la que se ha arrepentido en su vida. O sea, para que él diga eso. Para que él diga eso. Entonces, pues ya está, ¿no? Entonces, hay una conexión curiosa de Jim Wynorski con el cómic, porque él también se encargó de dirigir la secuela de La Cosa del Pantano. La Cosa del Pantano es una película que hizo Wes Craven. Bueno, se saltaba un poquito también demasiado todo el tema comiquero, pero bueno, la primera película era decente, la segunda es lamentable, por si alguien la quiere ver, Retorno de Swamp Thing. Es francamente mala y difícilmente rescatable. O sea, pudiera haber entrado perfectamente en esta lista si no fuera porque es una secuela y sobre todo porque su director hizo Vampirella también. Bueno, luego hablaremos de Alan Moore después. Sí. En mi última propuesta hablaremos de Alan Moore. Miedo me da. Porque a lo mejor entra Alan Moore y habla él directamente. Sí, se me aparece aquí. Todo esto. Bueno, Vampirella es una película equivocada en todo. En todo. Para quien no... Bueno, Vampirella yo creo que es un icono que realmente conoce todo el mundo, aunque probablemente casi nadie haya leído cómics de Vampirella, ¿no? Es un personaje clásico de la Warren, una editorial que estaba muy especializada en cómics de fantasía oscura y terror. Es un personaje nacido para ser sexy, es un personaje nacido para ser llamativo. Es verdad que hasta que Pepe Fernández no lo coge, la dibuja de una manera absolutamente espectacular. Es decir, él es el que la definió realmente. Pero de una manera increíble. Por cierto, leeros Pepe de Carlos Jiménez, que Reservoir ha sacado una edición integral espectacular, que es sobre su vida y es una cosa alucinante de TVO. Pero claro, su dibujo es increíble. De hecho, Planeta hace unos años unos integrales de toda la Vampirella de Pepe. Una especie de omnibus de... Sí, o sea, en varios tomos. No recuerdo si eran 2 o 3, creo que eran 3. Ahora me baila un poco, pero bueno, lo sacó en partes. Espectacular. Es que ves su dibujo y es una cosa increíble. O sea, es una Vampirella creíble, carnal, aterrorizadora. O sea, da terror, no me sale la palabra, ya no sé lo que digo. De verdad, o sea, el dibujo de este tío es increíble. Y esa Vampirella, te mueres por verla en la pantalla. Olvidaos en esta película. Olvidaos, por completo. O sea, primero, hay un error enorme, y eso lo dice también Wynorski, en la elección de la protagonista, es Talisa Soto, una modelo que tiene una particularidad también comiquera. Bueno, tiene dos particularidades, una cinéfila y otra comiquera. Es chica Bond, en Licencia para Matar, con Timothy Dalton. Y la comiquera es que está casada con Benjamin Bratt, que por ahí se nos ha colado en alguna peli de cómic también. Entonces, bueno, pues ya está. Es una actriz que no es actriz, que es más bien modelo, que es súper sosa en pantalla, que no se cree el personaje en ningún momento. Y luego está el traje. A ver, es verdad que el traje de Vampirella es lo más imposible que os podáis imaginar. O sea, es una cosa que no puede tener una traslación directa en acción real porque es imposible. Pero lo que hicieron es terrible. O
O sea, yo os animo a buscar fotos, o sea, poned Vampirella 1996 o Vampirella Talisa Soto en Google. Pondré alguna aquí ahora según estamos hablando en la edición. Vais a flipar, o sea, vais a flipar, es horrible, horrible. Lo comparas con el cómic y dices, no sé dónde ha salido esto, ¿no? O sea, el guión es lamentable, los diálogos son terribles, el personaje no lo ves por ningún lado, o sea, no hay por dónde coger esta película. Insisto, el propio Wynorski dice que es lo peor que le ha hecho y lo único en lo que se arrepiente en su vida. O sea, con lo cual ya, imagínate, ¿no? Es que ya está. Y encima tiene una desfachatez gigantesca, que es una osadía, casi prácticamente viendo el resultado, y es que una vez terminan los créditos, te aparece un mensaje y te dice que Vampirella regresará en Death's Dark Avenger. ¿Qué dices? Es decir, querían hacer una secuela. ¿Qué dices? Querían hacer una secuela. Qué valor, ¿eh? Increíble. Hay quien se tiene muy buena estima, ¿sí? Increíble. O sea, a ver, quiero decir, era un gancho fácil. O sea, quiero decir, o sea, es Vampirella, o sea, no. Tiene su nicho de seguidores, No. de su fan. No. Qué penita. No, o sea, cuando nos preguntábamos por qué las películas de cómic protagonizadas por mujeres fallaban en taquilla y tal, esto es perfecto para ejemplificar ese debate. No, a ver, por ejemplo, ahora en Cutrecon vamos a tener presente a Webol, que más que cómic adaptado a videojuegos, y hizo lo mismo con Blue Rain. Un videojuego que ya de por sí estaba hecho para jugadores que están ahí babeando viendo el personaje, no vamos a hacer nada porque el juego es un quemabotones, pues hizo lo mismo, hizo varias películas de Blue Rain, hizo varias de hecho, igual, un fallo, es que me estaba acordando completamente de Blue Rain con esto. Yo voy a hacer otra trampa para la siguiente propuesta, son dos en una porque las dos cometen el mismo error. Igual nos salimos del tema superhéroes, de hecho nos salimos del tema del cómic y nos vamos al manga, que también leemos manga, y son las adaptaciones de Dragon Ball Evolution, además Dragon Ball todo junto, y Death Note, la versión norteamericana de Netflix. Ambas cometen el mismo error, y es americanizar, que no me gusta mucho el tema de América, porque América para mí es todo, no es solo Estados Unidos. Pero sí, es hacer una historia yankee de un personaje comiquero. Que dices, bueno, pero es que, vale, la produzco yo lo hago con mis actores en mi tierra. Venga, vale. Pero tienes que saber leer al personaje. Y lo que es la psique de los protagonistas, de Goku, de Light, de L y todo esto, es que no la entienden. No la entienden para nada. De hecho, para que os hagáis la idea, el personaje que hizo de Piccolo, que era el villano de Buffy, se puso a decir que su personaje era un personaje que había interpretado, no su interpretación del personaje, sino lo que él hizo, era un rollo shakespeariano. Que su Piccolo era un rollo shakespeariano y realmente era un tío del carnaval de Cádiz pintado de verde, básicamente. O sea, era horrible. Se cargan momentos muy míticos de la serie, pues en Dragon Ball el Kamehameha, en Death Note todo ese reto intelectual, porque Death Note al final es como una especie de partida de ajedrez entre dos villanos que ni siquiera se han visto la cara. No existe para nada. Es toda una trama de instituto. Les convierten en personajes de instituto, como si esto fuese pues, Teen Wolf o algo por el estilo. Y se lo cargan, pero absolutamente todo. Ha habido guionistas de estas películas que han pedido perdón por hacer estas películas. Pero es que es una pena, además, que Dragon Ball tenía su pasta para haber hecho algo curioso, para hacer CGI y demás. Incluso el personaje, el protagonista, podía haber dado la talla como Goku, que tenía que haber hecho muchísimo más ejercicio, evidentemente, que era el Justin Chowdin. Pero evidentemente no ha vuelto a hacer películas comerciales o conocidas porque esta película le hundió. Es que le hundió Dragon Ball, le hundió. No así el reparto de Death Note, en el que tenemos a la protagonista de La Sustancia, por ejemplo, que ha sabido salir del hoyo y ha hecho películas, luego ha hecho cositas. Hacía de ¿cómo se llama? La protagonista de Death Note, no me acuerdo del nombre. Pero bueno, la chica protagonista de Death Note. Que era Misa, ¿cómo era? Joder. Ay, se me ha ido, fíjate. Sí, no era Misa. Creo que sí. Mía. Entonces, ¿qué pasa? Que ha habido personajes, como ha pasado muchas veces con películas que salen mal, que había actores que les han hundido la carrera con estas películas. Completamente. Lo bueno de Dragon Ball es que Toriyama dijo, esto no puede ser. Y volvió a dibujar y a escribir Dragon Ball a raíz del fracaso de la película. Entonces, bueno, su cosa buena pudo tener. Hombre, claro, a ver. Pero ¿cómo será la película para que diga el autor? ¿Qué estáis haciendo? Voy a volver porque si no esto no va por buen rumbo. No es como el rollo de Ghibli, que no hay manera de que su autor suelte Ghibli una vez por todas, que se lo dejó al hijo para hacer la película esta de la bruja y dijo, no, quita. Vuelvo yo y sigo todo anciano, todo cascado que estoy, pero voy a seguir porque aquí nadie sabe seguir mi marca. También es un poco egocéntrico. Pero sí que es verdad que las adaptaciones de manga a live action
por parte de las productoras estadounidenses salen fatal y aunque tengan su factura y la versión de Netflix, oye, esté bien rodada y sí, vale, pues tienen su foto y tiene demás, pero es que está tan mal interpretado el manga que es que no le puedo meter en una categoría de, bueno, se salva, no, tiene que ir al cutre, tiene que ir al cutrísimo. Mira que no mencionas los caballeros del Zodíaco. Lo puede hacer, pero es que hay ciertas conexiones personales con los directores y con la gente de esa saga. Ostras. Sí. Ya ahí sufrí mucho, ¿eh? Y va a haber secuelas, No las que te deja la película, no me refiero a eso, pero sí, la intención es que haya más películas de esa versión que ha salido de Netflix de live action. Madre mía. Va a haber más. Madre mía. Sí, lo sabemos de primera mano. Bueno, pues yo voy a volver a Marvel, pero de aquella manera. Vamos a hablar del Guerrero Rojo. Y claro, uno se acordará del Guerrero Rojo y dice, ¿eso es cómic? Sí y no. La historia es curiosa, ¿no? El Guerrero Rojo, para empezar, es una traducción española lamentable del Red Sonja original. Si digo Red Sonja, igual ya vemos un poco más la vinculación con el cómic, ¿no? Sí. Pero ahí también hay una pequeña trampa histórica muy curiosa, ¿no? Porque es verdad que Red Sonja nace en los cómics de Marvel de Conan el Bárbaro. Exacto. Que mucha gente no sabe que Conan es Marvel. Claro, Conan nació en Marvel, en su vertiente comiquera, ¿no? Evidentemente el origen es Robert Howard, sus novelas. El Marvel fue la primera editorial que lo adaptó, después pasó a Dark Horse, después ha vuelto a Marvel. Entonces, bueno, ha tenido un periplo. Y Red Sonja fue un personaje ligeramente original del cómic. Porque es verdad que existe un personaje en la literatura de Robert Howard que es Red Sonja, que guarda muchas similitudes, pero no es exactamente el que crearon después en el cómic, entre Roy Thomas y... Uy, espera, se me dio el nombre. Y Barry Windsor Smith, perdón. Se me ha olvidado mi Barry Windsor. Entonces, claro, Red Sonja es un personaje pues, que al final hizo carrera gracias a su vinil metálico. Las cosas como son. Entonces se convirtió pues, en otro icono sexualizado del cómic, pero que tenía historias muy chulas y que tenía una presencia muy chula. Para darle más vueltas todavía al recorrido del personaje en cómic, ya no forma parte directa del universo de Conan, porque lo compró Dynamite, y Dynamite lo está explotando en solitario. Que es por lo que ha salido ahora una película nueva. Que es por lo que ahora ha salido una película nueva, que por cierto es horrenda. También la podríamos comentar en algún momento, pero mal, de verdad. Mal. No la he visto todavía. Mal, de verdad. Pero claro, volvemos al Guerrero Rojo. El Guerrero Rojo nace como película de esos años en los que Dino de Laurentiis pues, dio con un filón, que era la fantasía heroica, que era el Conan el Bárbaro de John Milius, que era una película, vamos, es la quinta esencia del género y desde luego lo mejor que se ha hecho. Entonces, ¿Conan el Bárbaro es adaptación de cómic? Realmente no. ¿Se hubiera hecho si Marvel no hubiera tenido el éxito que tuvo con los cómics de Conan? Probablemente tampoco. Entonces, por eso... hay quienes la consideramos un poquito de cómic. Eso y porque además tiene escenas que están calcadas del cómic. Entonces, en ese sentido, pues sí que es fácil cogerla ahí. El Guerrero Rojo es más directo porque Red Sonja sí que es un personaje que nace en el cómic. La película fue la primera que interpretó Brigitte Nielsen, que después, por enlazar más con universos de cómic, fue la que se hizo unas fotos promocionales como Hulka por un teórico proyecto que iba a salir adelante y que, por supuesto, no salió jamás a la luz. Pero nos quedan, si busquéis también por internet, son fotos muy divertidas de ver, porque también cambian bastante el aspecto del personaje. A ella la pintan literalmente de verde, pues como en la serie clásica de la masa, que hemos hablado también, pues a ella la pintan tal cual, le ponen el pelo verde. A Lulu Ferriño. Espectacular, o sea, es espectacular, las fotos son muy divertidas de ver. Y claro, ella era una modelo, era una tía súper alta, sigue siéndolo, afortunadamente no está entre los fallecidos de la industria, que últimamente nos llevamos un palo sí, un palo no cada día. Y claro, era una intérprete muy poco formada, ¿no? Entonces, ella en pantalla, pues es verdad que tiene una planta espectacular, que es lo que suele pasar además con mujeres altas. Charlize Theron es un ejemplo perfecto. Charlize Theron puede ni moverse, que da igual, va a quedar maravillosamente bien en pantalla, pero es verdad que luego estaba muy limitado. El Guerrero Rojo es verdad que es el final de la trilogía barbárica de Schwarzenegger. Conan el Bárbaro es muy buena, Conan el Destructor es un bajón espectacular en cuanto a medios, presupuesto y aspecto, y el Guerrero Rojo prolonga esa caída hasta el punto de que en principio
Schwarzenegger iba a aparecer en esta película como Conan. Esto es la hostia. De hecho, hay dos cosas de esto, ¿no? Porque iba a aparecer como Conan. Pero de repente se dieron cuenta de que no tenían los derechos. De hecho, en el rodaje se le llama Conan. Y parece ser que hay una escena, yo no la tengo muy localizada, pero se habla mucho de ello en internet, en la que se leen los labios, creo que es de Bridget Nielsen, llamándole Conan. Dice Conan. Y le tuvieron que cambiar a Calidor. Para librarse aquí un poco del tema de los derechos. Pero... Y luego el propio papel de Schwarzenegger, a él le convencieron porque en principio iba a rodar un cameo y al final estuvo rodando 20 días, que en una producción de aquel estilo pues era prácticamente todo el rodaje, se convirtió en coprotagonista y de hecho en los pósters, esos maravillosos pósters dibujados de los que hablábamos antes, aparece un tamaño mayor que Brigitte Nielsen. Lo cual en la traducción española, el Guerrero Rojo, casi te da a entender que el protagonista es él y que el Guerrero Rojo es él, no ella. Yo de pequeño pensaba que era otra película de Conan. Es que es lo que parece. O sea, al final ese es el tema, ¿no? Entonces, falla en todo. De hecho, bueno, la intención original era que la protagonista no fuera Brigitte Nielsen, sino Sandal Bergman, que era quien había hecho Valeria en el primer Conan. Sí. Y ella misma fue la que dijo, es que son dos personajes muy parecidos, claro, y al final si lo hago me encasillo. Entonces, ¿qué hago? Soy la mala. Y así pues tuvo también su participación en la película. Tremendo. La trama es un poco muy insulsa. Es vaga, es muy vaga. No hay una mala realmente que despunte, la fantasía es muy cutre, la escena del agua es lamentable y da miedo ver la criatura. Entonces, claro, al final dices, es un bajón, ¿no? Y es verdad, pues muy barbárico, muchas espadas, mucha tal, pero la película no va. De hecho, fue carne de doblajes y todo. No, total. Cachondeo, informal, me acuerdo. De hecho, hay una anécdota también muy curiosa de Arnold Schwarzenegger le enseñó la película a su mujer, a Maria Schieber, y le dijo a Arnold, dice, si esta película no hunde tu carrera, nada lo hará. Oye, y ahí está. Ahí está. Gobernator. Ha llegado gobernador. Vale, vamos con mi siguiente propuesta. Y mi siguiente título no es otro que Sin City, pero ojo. Cuidado, Sin City, la segunda parte, que no llegó a verse aquí, a estrenarse aquí en España. La primera me pareció una obra maestra, me pareció magnífica, o sea, pero genial. Aparte que me chifló cómo calcaron las viñetas con ese estilo de fotografía, de edición digital y demás. El guión, la manera en cómo montaron las historias fue tremendo. O sea, eso que Frank Miller quiso hacer después con The Spirit y la cagó, dices, ¿no? Sí, The Spirit no quiero verla. Podía haber entrado aquí. Sí, podía haber entrado. No quiero verla. De hecho, Vicky, ya sabéis que Vicky, que es mi esposa y compañera de Movimentarios, me propuso The Spirit para este programa, pero yo no la he visto y es que me niego a verla. Porque solo con los trailers ya fue como, madre mía, aquí sí que la han cagado. ¿Qué pasa? Que la segunda parte de Sin City, ¿cómo era? A Dame to Kill For, fue estrenada 10 años después. Pues tardaron en coger recaudación y demás. Eso que la primera fue muy bien. Sí. Claro, ya el golpe de efecto visual ya no era el mismo, que fue uno de los ganchos de la primera. Y es que aparte, el reparto tampoco estaba disponible, solo fueron unos cuantos. La película se centró en que Eva Green enseñase cacho casi todo el rato, como pasó con la segunda parte de 300, que también es para enterrarla. Sí. Entonces, claro, sí que es verdad que eso, ni está el mismo gancho visual, ni está el mismo guión, que narrativamente en el primero fue magnífico y como cerraba el círculo de una manera estupenda, y era una narración de novela negra magnífica, pero genial, que era para novelizarla también. Eso, el reparto cambió mogollón. La historia, además, es que esta película costó 65 kilos y recaudó como 20 y pico, 30 y pico. O sea, el batacazo fue, bueno, mayúsculo, ya se acabó. Yo pensaba que iban a hacer más porque hay más historias de Sin City, que de hecho las tenemos por aquí arriba. O las podrían haber inventado. Se podrían haber inventado. De hecho, se inventan dos tramos, se inventan dos fragmentos de la historia. Hay dos que no son para nada de las viñetas y no están a la altura tampoco. Entonces, claro, si ya te están inventando cosas... Sí que es verdad que hay un personaje que hubo que hacer un recast, primero porque no estaba disponible el original y segundo porque el personaje se opera el rostro en la viñeta. Es como, vale, venga, entonces hay que cambiar lo que fue cuando ya entró Josh Brolin. Joseph Gordon-Levitt también está fatal en esta historia. Muy parecido, tanto Gordon-Levitt y Elijah Wood siempre se les ha comparado mucho, porque son actores de estos que parecen eternamente jóvenes. Y haber metido también a este actor en esta segunda parte, también le jugó una mala pasada. Su papel iba a haberlo hecho Johnny Depp. No quiero imaginar cómo habría sido esto con alguien tan histriónico como Johnny Depp. Habría que haberle contenido mogollón. Aquí sí que habría jugado una buena dirección. Robert Rodríguez y Frank Miller fueron los mismos directores, eso no cambió para nada. De hecho, ellos estaban tras la financiación del proyecto y todo esto.
pero el espíritu se perdió completamente y salió una cosa que era como un intento de estirar el chicle, perdiendo el material original. Los que estábamos flipadísimos en esa época con Sin City nos llevamos un batacazo tremendo al ver eso, que se inventaban historias y que no iban en consonancia ni al estilo ni a la originalidad de las primeras. Y sí que es verdad que fue un batacazo, pero o sea, no es que sea cutre como está hecha, porque la técnica es la misma, pero es cutre la intención que tiene de intentar estirar el chicle. Y fue muy muy penoso lo que hicieron. Y el hecho de tirar tanto del rollo sensual, de sexualizar, porque los personajes en Sin City están muy sexualizados. Teníamos una banda de prostitutas que iban con medias y tal y con la metralleta. Eso estaba ahí. Pero ya lo de ir más allá y poner a Eva Green enseñándolo todo el rato fue demasiado gratuito. Y evidentemente no tenía sentido para la trama. Y por hilarlo con el cómic, es verdad que son los años un poco más oscuros de Frank Miller, ¿no? Sí, o sea, Frank Miller es un dios para cualquiera que recuerde sus obras de los años 80. Y es verdad que Frank Miller llegó a un punto en el que no voy a buscar razones porque las desconozco, lógicamente. O sea, yo no sé qué le pasaba por la cabeza a Frank Miller. Se habló mucho en su momento de si estaba enfermo, de si tenía algún problema de salud grave. Y es verdad que delegaba muchas cosas, ¿no? Del dibujo, su trazo se empezó a hacer muy distinto al que le había hecho popular en los 80, muy regular, se saltaba la fisonomía de los personajes como le daba la gana, hizo cosas como el Holy Terror deleznable que se montó, una fascistada espectacular que él mismo se dio cuenta que no podía ser Batman como era. Es un TVO que iba de Batman contra Al Qaeda en aquellos años también de tal. Y según lo estaba haciendo dijo, es que no puede ser Batman. Pero tú lo lees y estás viendo a Batman, estás viendo a Catwoman, pero estás viendo una historia y dices, se te ha ido la olla. Entonces, eran unos años también un poco raros de Frank Miller, con lo cual encaja bastante bien pues que en el cine, y más después de ver The Spirit, pues también hiciera lo mismo. Sí, ya te digo, yo de Spirit no me he atrevido ni creo que me atreva nunca a verla. Igual que también la podemos haber metido, que quizá no es tanto para cutre, sino es más bien fallida, Catwoman de Halle Berry. Bueno, eso en fin. Ahora vas y me dices, pues es mi siguiente película. No. Así que bueno, pero vamos a pasar a tu siguiente película, que ya es la última tuya y queda la última mía. Porque Catwoman lo que tenía era que traicionaba por completo la esencia, el aspecto y todo el personaje, y voy a algo parecido. Vuelvo a Marvel, fíjate que de Marvel me ha salido mucho Marvelita. Soy muy Marvelita, pero ostras, es que los arranques de Marvel en el cine han sido muy complicados. Y tengo que mencionar El Vengador. El Vengador es una peli random de Charles Bronson. No es El Castigador del cómic. De hecho, el mismo hecho de que en España no se atrevieron a mantener el título original, el Punisher, o buscar el paralelismo con el cómic, en el cómic en España ya era El Castigador, pues yo creo que te da una idea de por dónde vamos. No teníamos la calavera en la camiseta, de eso hay leyenda y todo, porque hay quien piensa que fue Marvel quien dijo que no la pusieran. Pero no sería del todo cierto, porque es verdad que Marvel asesoró en la película. Stan Lee está metido en la película como consultor, que decían antes, ¿no? Sí. Vamos, que se pasaría 2 o 3 días por el plató. Que le harían una pregunta de, oye, Stan, ¿cómo hacemos esto? Y le diría 4 cosas y luego haría lo que le diera la real gana, ¿no? Dolph Lundgren, en aquella época, pues tenía cierta presencia pues dentro de ese Olimpo de héroes de acción, que estaba Stallone, estaba Schwarzenegger, él arrancaba un poquito, además metiéndose también a través de la saga de Rocky. Entonces, bueno, pues tenía Masters del Universo, evidentemente, tenía su presencia y tenía su papel, ¿no? Entonces, pues bueno, por ese lado, pues parecía razonable que un tío como él protagonizara una película como esta. Pero es verdad que no es el Frank Castle del cómic. No tiene nada que ver. O sea, Frank Castle pues es un policía, es verdad, pero no es un armario de 2 metros al que le tengas que reducir el diálogo por el acento que pueda tener, pues como le pasaba más exageradamente a Schwarzenegger, que en Conan hablaba una frase. Es que era más parecido a lo que era Bruce Willis en Jungla de Cristal, de un policía de a pie que de repente se ve metido en un jardín del que no se imaginaba en la vida. Claro, es un poco una locura. Y de hecho, no sé cuánto hay de verdad en esto, pero es verdad que si tú investigas un poco por internet, pues lo que te dicen es que el primer actor en el que se había pensado era Christopher Lambert. La diferencia de altura ya es considerable, ¿no? Y de aspecto. Me habría pegado más, por ejemplo, con los cómics de Ruka y todo esto. Pega más, porque al final el Castigador no deja de ser un tío normal. Entonces... que con el tiempo se le ha llevado a un extremo y claro, incluso a un rollo más fascista y demás. Pero plantar a Iván Drago de Castigador, pues
como que Ah. chirría bastante, ¿no? O sea que, además, bueno, no teniendo el uniforme, pues al final la conexión comiquera se pierde. Y es Sí. verdad que es mucho más fácil meterla en la corriente de película de vigilantes justicieros de los años 80 que cualquier otra cosa. O sea, la referencia al cómic es escasísima, pero hay una. Hay una referencia al cómic. sorpréndeme. Hay una referencia al cómic. En el flashback, Mm. matan a la familia de Frank Castle, que por Sí. cierto la familia aquí es distinta, no tiene los mismos hijos y tal, ni la razón por la que lo matan es la misma. Eso ya quien quiere investigar, vea la película y lea los cómics lo descubrirá fácilmente. Uno de los hijos de Frank Castle lleva pijama de Spiderman. Ah, mira. El Castigador apareció por primera vez en un TV de Spiderman, Spiderman, sí, sí. número 129, tengo aquí anotado, 1974. Es ahí donde apareció por primera vez. Y es quizá la única referencia real que hay al cómic en toda la película. El único easter egg, el único huevo de Pascua que se reconoce, ¿no? Pero vamos, por lo demás es eso, es una película urbana, policíaca, típica, tópica y sin nada realmente que innovar de los años 80. Qué susto. Pensaba que ibas a decir en la que John Travolta es el villano, que también la podría entender, pero es que a mí A ver, ese Castigador sí que es tiene que- ciertas cosas que me Pero el gustan. Castigador ha tenido una trayectoria un poco... Ya, luego está así, Warzone. un poco así. Sí. Y bueno, ahora no estamos en mal momento. A ver el Castigador que veremos en este año, que tiene... Sí, es decir, porque se supone que aparecerá en más de un proyecto este año. Sí, sí. Ya hablaremos de eso. Y pues vamos a cerrar, y por cerrar, volvemos a salirnos del rollo de superhéroes, nos vamos a algo más independiente, y yo decía que vamos a hablar de Alan Moore otra vez, y es que hay una versión de From Hell, de su película sobre Jack el perdón, su cómic sobre Jack el Destripador, en la que es un cómic magnífico, que yo tengo por aquí en un solo tomo, por aquí andará perdido, ahí está. Que sí que es verdad que en ese formato te vuelves un poco ciego porque es tan denso, tiene tanto texto, tiene tantas parrafadas que se te queda la letra pequeña. Pero es que no hay una palabra, no hay una frase que esté desperdiciada. Lo que se documentó este señor para hacer este cómic sobre Jack el Destripador, o sea, es que es digno de un trabajo final de carrera o de un máster sobre este personaje. Evidentemente te ofrece solo teorías sobre quién es el asesino, sobre quién era Jack el Destripador, pero es que es una obra, a mi parecer, de las obras maestras de este autor. ¿Qué pasa? Pues que hacen una película y antes decíamos Johnny Depp, pues aquí sí que cogieron a Johnny Depp, este proyecto sí que entró y sí que la hizo él, y yo cuando vi la portada y todo pensaba que era una película sobre satanismo. Y dije, ¿qué es esto? Tal. Igual, esta la vi en el cine también. Y no está, sí, esta la vi en el cine. No me acuerdo si en el cine o en Canal Plus, fíjate. Yo estaba en Paseo de Prensa. No me acuerdo dónde vi esta. No me acuerdo, pero bueno, la cosa, que porque además esta era 2001. La veo, empiezo a verla y digo, ¿qué narices? Evidentemente, yo esta peli la vi sin haber leído el cómic, ¿eh? O sea, mi sensación de que fue una película, de que era una película mala, esa me la llevé sí o sí. Pero que fue cutre la adaptación, ya fue después de leer el cómic y enterarme, pero vamos, es que no tiene nada que ver. Porque de entrada el personaje tiene un rollo con poderes psíquicos, con sectas satanistas. Y digo, ¿pero qué es esto, por favor? Sí que es verdad que una de las teorías que se toca muy de refilón y que siempre se ha barajado es que las élites estaban detrás de Jack el Destripador, había un rollo de la masonería y todo esto. Eso estaba ahí. Pero no tanto como sugieren en esta película. Hacen el amago de intentar acercarse a lo truculento de Jack el Destripador, poniendo... Hay una escena que están en la comisaría y él tiene el típico panel con las fotos, las pruebas que tiene, las pistas, y salen dos fotos reales de los asesinatos. Salen dos imágenes reales, dos recreaciones reales de los asesinatos, pero ya está, se queda ahí. De hecho, el último asesinato de Jack el Destripador registrado fue súper bestia, fue muy bestia, y ves las fotos de la época y el dibujo que hace Alan Moore, y es clavado, es calcado, o sea, el cómic no es apto para quien tenga sensibilidad, pero la película se lo camuflaron, entonces bajaron más el ritmo. Entonces vamos a hacer una versión light de Jack el Destripador. Fueron rebajando cosas, fueron cambiando cosas y al final no se parece nada al cómic. Es una película sobre alguien que busca Jack el Destripador, pero no se parece para nada. Igual, lo curioso de esto, que Johnny Depp está en un buen momento. La película costó 35 y recaudó, o sea, sí, costó 35 y recaudó 75. O sea, sacó casi 3 veces más de lo que sacó, que es como la regla de oro de Hollywood, entonces casi que incluso le salió rentable. Salvo muebles, ganó más, pero no salió con toda la rentabilidad que se suele que tienen que tener las películas, que es sacar el triple de lo que han costado. Pero así salió bien, pero claro, luego el boca a boca, el tiempo y demás, funcionó mal.
Fue una película que en videoclubs, me imagino que estaría ahí también, porque ya era los últimos coletazos de los videoclubs, ya a principios del 2000. Y en eso, en las emisiones lineales de televisión se ha puesto muchísimo, pero como fidelidad al cómic es completamente una aberración. Y Alan Moore, evidentemente, dijo que no se parecía a nada y que renegaba de la película. Como ha hecho. Es que esto es una regla de tres también de oro para Alan Moore. Siempre reniega de todas las adaptaciones. Sí, a ver, Alan Moore es un genio y como genio pues tiene su parte de loco y es verdad que Alan Moore reniega absolutamente de todo. Todo. Es verdad que en esto tiene cierta razón y es verdad que hay mucho trabajo de Alan Moore que de alguna manera es inadaptable, es lo que él siempre ha dicho, ¿no? Él lo achacó fundamentalmente a Watchmen, que es por la que siempre le han hablado, siempre le han preguntado, pero es verdad que hay un trabajo tan gigantesco, mira, lo comentábamos fuera de cámara, La Liga de los Hombres Extraordinarios, por ejemplo, o sea, es una obra con tantas referencias, a veces 10, 12, 14 en una página, que es imposible llevarla al cine sin volverte loco. Entonces, en From Hell pasa un poquito lo mismo, ¿no? Es imposible. O sea, todo el trabajo que hay en las viñetas es una locura para llevarlo al cine. Entonces, ¿qué hizo Hollywood? Simplificar, que es lo que hacen, y además, que es lo que hacen siempre. Y al simplificar, traicionan. Mogollón. Además, decía antes lo del final, porque quería comentar esto también. Aquí dan un final muy complaciente. Te cierra la historia, totalmente, te dan una solución. Totalmente. Y es como, no, déjalo. No tiene sentido. Con Jack el Destripador no tiene sentido. Claro, Jack el Destripador es de esos temas, como el asesinato de JFK, por ejemplo. Y ya no solo Jack el Destripador, con From Hell. Estás hablando de From Hell, o sea, estás basándote en From Hell. Exacto, o sea, si tú quieres hacer una película de Jack el Destripador en la que ofreces tu teoría, magnífico, pero es From Hell. Entonces tienes que manejar esa ambigüedad que le da, claro, evidentemente Jack el Destripador o lo que decía de JFK son asesinatos. No se puede hablar de una manera romántica de esto ni idealizarlo, por supuesto. Pero sí que tiene ese gustillo, ese morbillo de oye, ¿quién fue realmente? Nunca sabremos porque está en el pasado, no está documentado del todo, tal. Se cargan ese encanto. Se cargan ese encanto de ese intento de resolver el misterio. Y incluso tiene personajes que están cambiados, personajes que están reflejados y que sí que hay documentos de ellos, los cambian también, como son los detectives que trabajan con él y demás. Entonces, es como, ¿para qué adaptas esto? Es decir, tú has podido conseguir los derechos de esto y sí o sí lo has hecho, lo has comercializado, porque al final es comercializarlo, y has puesto la estética, los nombres y el personaje por encima muy de la historia. Y por eso yo a esta historia le cogí mucha tierra, le cogí mucha manía. Y fíjate que yo de Johnny Depp no soy fan, pero sí que le tengo cariño al actor. Y es que esta está fuera completamente de su carrera. Para mí esta película existe solo para mencionarla en este programa y no volveré a hablar de ella. Bueno, pues hemos soltado, iba a decir 9, pero es mentira, porque como has hecho trampa, has metido 3 o 4 en 2 categorías. Y las que han salido derivadas durante la conversación. Al final hemos soltado muchas películas cutres de cómic que de alguna manera, pues bueno, pues algunas se le puede tener más cariño, otras menos. Bueno. Que esperemos que sirva para saliros de esa constante de los cómics de superhéroes, que hay muchas más adaptaciones de cómic, en este caso, pues fallidas. Eso es.